Cristo es nuestra realidad. Sus principios son nuestra realidad. Así es que no debemos de pensar más allá de lo que está escrito, ¿verdad? La palabra y la obra del Espíritu Santo nos ayudarán a discernir, separando lo bueno de lo malo, y así establecer principios sólidos en nuestra vida, para no fluctuar entre dos pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos que discernir? Y según el tema es la apostasía. Ya mi esposo dio muy buena introducción y muy buena enseñanza, ¿verdad? ¿Qué dice Dios respecto de la apostasía? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Y nos dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay una advertencia en este verso y dice que el Espíritu nos está diciendo claramente que en estos postreros tiempos, y creo que estos son los postreros tiempos, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe. Y esta palabra apostatar, del griego afistemi, significa desistir, desertar, apartarse y dejar. Así es que apostatar significa apartarse de la fe. Y cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de los principios del Evangelio. Según el griego pistis, hablando de fe, significa el Evangelio en sí mismo. Los fundamentos de nuestra fe en Cristo Jesús. Porque definitivamente estamos hablando de dejar la fe. Todo lo que nosotros enseñamos, todo tiene que partir de Cristo, ¿verdad? Cristo es Dios y Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Cristo debe ser el motivo de nuestras reuniones y Cristo debe ser el motivo de nuestra celebración. Y cada uno de nuestros mensajes, la centralidad debe de ser Jesucristo, ¿sí? Jesús y la oración, Jesús y la santidad, Jesús y la alabanza a Dios. Todo tiene que girar en derredor de Cristo, y de Cristo parten todos los principios que nosotros conocemos, porque evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús vino al mundo, que Jesús es Dios, que Jesús es Emmanuel, se hizo hombre para estar entre nosotros. Y que nosotros entendamos cuál es nuestra fe y en qué está basada nuestra fe. En alguna ocasión a un niño le preguntaron en la iglesia infantil, a ver niños, ¿quién me puede contestar qué es fe? Y uno efusivamente levantaba la mano y dijo este niño: fe es una F y una E. Ese era su entendimiento de fe. Y yo me pregunto, ¿cuál es el entendimiento que nosotros tenemos de la fe en Dios? ¿De dónde estamos partiendo? ¿Estamos partiendo de Jesús? Él es nuestra roca, Él es nuestro Dios,
y Él es la cabeza de la iglesia. Así es que en Cristo fundamentamos todo nuestro conocimiento, los principios del Evangelio. Ahí tenemos nuestro fundamento. La pregunta es, ¿alguien que no tiene la fe en Dios y en su palabra puede apartarse de la fe? Va a estar un botón aquí, cuando lo apriete, por favor, conteste. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Alguien que no tiene la fe en Dios y en su palabra puede apartarse de la fe? Nadie puede dejar algo que no tiene, definitivamente. ¿Cómo apostatarán de la fe? Dice el verso, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y aquí es escuchando. Hay algunos que han aplicado su oído a escuchar cosas que no son, cosas que no convienen, doctrinas de hombres. Y dice ahí, escuchando espíritus engañadores. ¿A qué se refiere cuando dice espíritus? Según el griego neuma, significa espíritu humano, refiriéndose al ser humano, a los hombres que inventan cosas. Dice, al cual prestan atención a los argumentos que parecen la palabra de Dios, pero que no son la palabra de Dios. Dice espíritus o personas, refiriéndose engañadores. Esta palabra engañadores, del griego planos, significa andar vagabundeando y ser un impostor o guía errado. Andar vagabundeando en relación a los principios. Sí, o sea, un vagabundo anda por aquí, anda por allá y no tiene estabilidad. Y alguien que anda fluctuando entre 2 o 3 pensamientos es un vagabundo. O sea, no sabe a dónde va, no sabe lo que quiere. Esos son los impostores o guías errados. Esos son los engañadores, los que fluctúan entre 2 o 3 pensamientos, pero sin tomar en cuenta a Dios o torciendo precisamente las Escrituras. Personas que son guías errados, impostores. Que por cierto, este tipo de personas hablan demasiado. Dígale a su compañero, hablan demasiado. Pero sin ciencia o conocimiento. Hablan demasiado, pero sin ciencia o conocimiento. Parece que tienen el conocimiento. Recuerdo que en alguna ocasión mi esposo y yo íbamos a la casa de una familia y recuerdo que era un lugar donde por primera vez nosotros íbamos ahí y no sabíamos bien la ubicación. Y andábamos enredados con todo ese lío de la ubicación. Pero se acerca a una persona y Chuy le pregunta, oye, ¿me puedes decir, por favor, dónde queda esta calle? Y entonces la persona, bien recta, bien correcta, empieza a decirnos, mire, muy bien, sí señor, sí caballero, ¿cómo no? Ahorita le voy a explicar. Fíjese que esa calle, usted camina como 7 cuadras. Después de esas 7 cuadras, entonces da vuelta a la izquierda y camina otras 3. Y después de ahí se va a encontrar con una vuelta a la izquierda, donde lo va a topar hasta una cerrada. Y luego, y ya llevaba un montón de tiempo hablando. Y cuando se fue, nomás nosotros dijimos gracias y volteamos y me dijo Chuy, ¿le crees? Y yo le dije, no. Y la verdad, nada que ver. O sea, mucha palabrería, pero sin conocimiento. ¿Y saben qué? Si le hubiéramos hecho caso, nos hubiera extraviado del camino. En ese tiempo no había los GPS
que haya hoy, que nomás lo programas y llegas directo, ¿no? No estaba así la situación. Así es que estas personas hablan demasiado, pero sin ciencia o conocimiento, y son convencidos ellos mismos por su mucha palabrería, y guían a otros al error, y los desvían de la doctrina del Evangelio de Cristo. Y San Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjese cómo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque San Pablo lo había engendrado en la fe. San Pablo había invertido tiempo en enseñarle la palabra, en darle seguimiento en su vida. Y si usted se fija, viene enseguida un título, advertencias contra las falsas doctrinas. La preocupación que tenían los apóstoles en aquellos tiempos, contendiendo por la fe verdadera. Es también la misma preocupación que los ministros de hoy tenemos en cuanto al desvío de la doctrina. ¿Cuál era el mandato de San Pablo a Timoteo? Según el verso 3, 1 Timoteo 1:3. Y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esa era la preocupación de los apóstoles, que no enseñaran diferente doctrina. ¿Se parecen esos tiempos a los que estamos viviendo hoy? Tremendo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. No presten atención a cuentos. Eso es lo que se refiere a las fábulas. Yo me pongo a pensar la responsabilidad tan grande que tenemos como ministros. Porque estamos hablando nosotros de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles que empezaron a introducir en el cuerpo de Cristo doctrinas erradas. Pero también la responsabilidad que tenemos como ministros de enseñar y discipular a la gente que tenemos y que nos está escuchando. Mi pregunta es, ¿qué fundamentos han tenido o ha tenido la iglesia en estos últimos 20, 30 años para irse y escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Porque algunos son como lobo ovejas, algunos son cabras monteses, algunos no se les ha enseñado la palabra de Dios como debe de ser, porque hay en algunas congregaciones pastores todólogos. El pastor predica, el pastor enseña, el pastor lava el baño, el pastor visita las ovejas, los enfermos, el pastor, y todo está centrado en un hombre, cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el pastor es un don para la iglesia. Y el pastor enseña y desarrolla ministerios para que ellos sean los que hagan la obra del ministerio.
Los pastores debemos de dedicarnos a edificar a la iglesia, enseñarla, formarla, discipularla, no entretenerla, como está sucediendo en muchos lugares hoy en día. Así es que dice, no presten atención a cuentos. La versión Biblia para Todos, en el verso 4, dice, diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causan discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por la fe. Pues el propósito de este mandamiento, verso 5, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Y de fe, ¿qué dice ahí? No fingida. San Pablo tenía una verdadera preocupación y su motivación era correcta, de amor que nació de un corazón limpio. Y de buena conciencia y de una fe no fingida. Lo que cuidan los apóstoles son los fundamentos. Esa era la preocupación de San Pablo. Él se dolía cuando estuvo encarcelado en Roma. Él se dolía cuando estaba en la cárcel. Nos lo dice en la carta a los filipenses. Pero también decía, pero la palabra de Dios no está presa. Y sus oraciones siempre eran ir de cuando en cuando para estar supervisando las iglesias y para saber cómo ellas permanecían en la fe y también en esa lucha constante de las iglesias al estar escuchando a falsos maestros. Verso 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron ¿a qué? A vana palabrería, ¿verdad? A vana palabrería, porque esos que tienen vana palabrería creen que tienen mucho conocimiento, pero la verdad, diga conmigo, cualquier perico habla, ¿no es cierto? Y cualquier mariachi canta. Entonces, bueno, alguien que tiene vana palabrería es como esa persona que nos daba tantos datos de cómo llegar y nos miramos uno al otro y le dijimos, ¿tú le crees? Porque quiero decirle una cosa, que aquel que está en el Evangelio tiene una actitud como la de que Santiago nos dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Se airaban y se enojaban cuando escuchaban la palabra de Dios. Y un ministro debe de ser alguien reflexivo. Es alguien que no debe tener vana palabrería. Es alguien que sabe escuchar. Porque está pensando en lo que dice la palabra de Dios. Está pensando para responder. Está pensando para no decir lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Así es que dice que desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Esa palabra vana es como cuando agarras una vaina de chícharos y de pronto la abres y encuentras adentro nada. Está vana, ¿no es cierto? Y aquellos que tienen vana palabrería tienen sus propios conceptos, sus propias motivaciones, el por qué hago esto o aquello, o cuáles son los intereses personales. ¿Sí? De estos principios antes mencionado, esa motivación de un verdadero ministro como el amor nacido de corazón limpio,
¿Qué es el verdadero amor por las ovejas? ¿Qué es el darles? ¿Qué es el enseñarles? ¿Qué es el discipularles para que crezcan, para que conozcan a Dios, para que sean guardados, para que su depósito sea guardado? Y dice, y de buena conciencia. Que no hay nada que esté reprochando su conciencia, y de fe no fingida. No fingir eso que no creen, sino una fe genuina y verdadera. De estos principios se desviaron porque sus motivaciones eran otras. ¿Cuáles podían ser sus motivaciones? Número 1, soberbia. Número 2, poder. Y número 3, vanagloria. Según 1 de Juan capítulo 2 verso 15, nos advierte contra estas actitudes y nos dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjense lo que dice la versión Biblia para Todos. No sigan amando al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo, desear cosas solo para complacer nuestras malas pasiones. Dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué motivaciones tienen los falsos maestros? ¿Sí? Algunos quieren poder. Porque un verdadero pastor que tiene un amor nacido de corazón limpio dice: yo quiero que mi iglesia crezca. No solamente que crezca en número, que crezca en el conocimiento de Dios. Pero si alguno dice: yo quiero que crezca, que todos sepan que yo tengo una iglesia muy grande. ¿Qué es eso? ¿Soberbia? ¿Vanagloria? O sea, discernamos. Hay que discernir entre lo bueno y lo malo. Hay que discernir entre lo verdadero y lo falso. Hay que discernir entre las actitudes de un verdadero ministro a alguien que le ha quitado el lugar a Dios. Satanás le quitó el lugar. Trata de quitar el lugar de Dios. Él mismo se llenó de soberbia. Él era el querubín protector. ¿Saben por qué era el querubín protector? Porque protegía la presencia de Dios. Porque no es al hombre al que debemos adorar. Es a Dios a quien debemos humillarnos. Es a Dios a quien debemos de adorarlo. El hombre no es el centro. Dios es el centro. Porque Jesús es Dios, porque Jesús se hizo hombre, porque Jesús pagó el precio. Esos son los principios del Evangelio. ¿Qué hacen los del mundo? Son artistas. ¿Sí? ¿Qué hacen los ministros que traen el mundo dentro en el corazón? O que hacen también la gente del mundo. A un artista es egocéntrico, ¿no es cierto? Un artista quiere ser visto de todos, ¿sí? Se viste para todos,
Actúa para todos, diga conmigo, actúa. ¿Verdad? Hay algunos que ponen su trono hasta en el púlpito. Nosotros no somos Dios, somos polvo. ¿Ya se dio cuenta? Somos materia, nos morimos y mañana amanecemos en una cajita donde los gusanos nos empiezan a carcomer. ¿No es cierto? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? Es como la flor del campo que hoy es y mañana ya se extinguió. Pero esas son las actitudes. Están trabajando por lo que perece. No están trabajando por lo eterno. No les importa la gente. Les importa ser vistos de los hombres. Les importa la pleitesía. Pero no les importa Dios. Les importan las riquezas. Pero es lo que dice la Biblia, no puedes servir a dos señores. ¿Saben por qué el profeta Balaam jamás aparecerá en la genealogía de los héroes de la fe? Porque de ser un profeta de Dios se convirtió en un hechicero. Alguien que le pedía permiso a Dios para profetizar maldición al pueblo. ¿Y qué es esto? Cayó en un engaño, en un endurecimiento de su corazón de tal manera que Dios permite y usó una burra para hablarle. Y aún hablando con la burra, era la necesidad tal del profeta que ni siquiera se estaba dando cuenta que estaba hablando con la burra. ¿Verdad? Qué tremendo. No, Señor, permíteme tantito, ándale. Mírame, es que me pagan una lana para maldecir a tu pueblo. Aquel que tiene la codicia en el corazón. Aquel que quiere el dinero del pueblo, pero no lo ama. Esos son los asalariados, los que no entran por la puerta. Jesús es la puerta de las ovejas. Y el que entre por la puerta será salvo. Pero hay algunos que están haciendo tropezar a las ovejas. Y dice el Señor, ay de aquel por el que viene el tropiezo. Más le valiera que se pusiera una piedra de molino, que eran de 500 kilos, y se arrojara a lo profundo de la mar. Qué tremendo, ¿no? Y qué responsabilidad. Entonces estamos discerniendo, estamos separando cuál es la verdad de la mentira, cuáles son las actitudes de un verdadero ministro y no de un impostor o engañador, que solamente busca lo suyo. San Pablo lo decía en Corintios, nosotros no somos de los que medran. No somos de las que estamos tratando de sacar una ventaja del evangelio. Las actitudes de un verdadero ministro subirán a Dios como olor fragante. ¿Y qué hacían los discípulos? Los discípulos tenían trabajando a Pablo y trabajaba en tiendas. Y ellos escuchaban más a los falsos. Por eso es una responsabilidad como ministros enseñar, discipular, para que las ovejas crezcan, para que se conviertan en discípulos del Señor, para que los hermanos mayores cuiden a los menores.
Dice 1 Juan 2:17, el mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Y San Pablo también decía, algunos predican a Cristo por contienda, ¿verdad? Otros predican a Cristo por vanagloria. No, si yo soy el mejor, yo soy el más fuerte, yo soy el más poderoso. Pero un verdadero ministro tiene amor por las ovejas, tiene una motivación correcta, tiene un corazón limpio, tiene una conciencia tranquila y tiene una fe no fingida. Por esa razón, el Señor al escoger a sus ministros les da requisitos, ¿verdad? Les da requisitos para que seamos sobrios, para que seamos gentiles, para que seamos amables con la gente. Tenemos que cuidar las actitudes, tenemos que cuidar las motivaciones del corazón para no errar, para no desviarnos. Constantemente estar haciendo un examen y preguntarnos por qué o cuál es mi motivación por la que yo predico a Cristo. Dios sí sabe lo que estamos pensando. ¿Cuáles son nuestras motivaciones al predicar el Evangelio? Jeremías 17:9. Y dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Algunos que se desviaron se fueron a vana palabrería. 1 Timoteo 1:7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hoy han salido muchos pericos por ahí, ¿verdad? Muchos que tienen mala palabrería, muchos que tienen abundancia de palabras, muchos que se creen doctores de la ley porque manejan 4 o 5 principios que oyeron. Diga conmigo, que oyeron. Pero estudiar la palabra es otra cosa. Adquirir conocimiento es otra cosa. Atender a las leyes del contexto es importantísimo para que no se haga un pretexto y nos lleve a un error. ¿Sí? Algunos que se desviaron tienen vana palabrería y se quieren hacer maestros. Y ya llegan a las congregaciones y miran al pastor y lo ven de arriba abajo y diciendo, hoy lo que el pastor está diciendo. Fíjese. Por eso es que tenemos que crecer. Por eso es que tenemos que ser conocedores de la palabra, porque los hermanos mayores cuidan a los menores. Y cuando tenemos conocimiento de la palabra y sabemos trazarla bien, pero también lo hacemos en una actitud correcta, entonces podemos corregir a quienes están tratando de desviar a alguien. Y dice ahí, escuchando, continuando el versículo de Timoteo, escuchando a doctrinas de demonios. Esta palabra doctrina significa instrucción, enseñanza. Pero al escuchar esa doctrina que viene de Satanás, ¿sí? Porque una doctrina de demonios, ¿qué es?
Satanás es especialista para torcer la escritura. ¿Qué hace un falso profeta? Torcer la escritura, haciendo parecer que eso dice la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y vemos esto en Génesis 3:1. Y fíjese lo que dice Génesis 3:1. Ponga atención a ese verso. Lo tremendo es que el enemigo engaña con la misma palabra. Y cuando por flojera o negligencia no estudiamos la palabra, porque se necesita disposición, se necesita perseverancia, se necesita constancia, se necesita tiempo para escudriñar la palabra. Pero algunos dicen, uy no, yo estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Imagínense si no le dedicamos el tiempo a Dios. Así es que dice este verso, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Notemos que le dijo: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿Eso le había dicho Dios? Les pregunto, ¿eso le había dicho Dios? Eso le dijo Satanás. No comas de todo árbol del huerto. Dios dijo que Adán y Eva no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero nunca dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Y entonces la mujer contesta, no, es que el Señor dijo. ¿Se fija cómo torció la escritura? Así es como la tuercen para su conveniencia. Pero van a palabrería, tienen mucha palabra, pero sin ciencia ni conocimiento. Y necesitamos aprender lo que dice Santiago: todo hombre sea pronto para oír, aplicar el oído a Dios y no a las fábulas, aplicar el oído a la palabra de Dios y no a los cuentos. Y eso se cumple porque algunos dicen que tendrán comezón de oír. Y se ponen alrededor de alguien que parece poderoso, hablando de las motivaciones, y tiene una apariencia de piedad. Pero al escucharlo hablar la escritura es una aberración lo que está diciendo, porque está torciendo completamente el evangelio y le está dando un sentido diferente. Mi pregunta es, ¿cómo vas a entender y discernir si no tienes el conocimiento? La iglesia necesita invertir tiempo para ser enseñado, para entender, para conocer, para trazar bien la escritura, y que nadie nos pueda mover, que no fluctuemos entre dos pensamientos. Así es que estos falsos profetas tuercen las escrituras y sacan los versos fuera de contexto para que diga lo que ellos quieren decir y no lo que Dios quiso decir. Violentan la ley del contexto. Cada evangelio, cada carta en la Biblia tuvo un propósito por el cual se escribió. Y cuando uno que se dice que es de Dios y tuerce la palabra deliberadamente, este es un apóstata, ha negado la fe de Dios o los principios del evangelio, y la Biblia dice que su palabra es pura, ¿verdad? Purificada 7 veces en horno de tierra. Pero algunos han tomado como modas evangélicas y establecido conceptos humanos. ¿Qué concepto le quieren dar a la iglesia? Pues ahora hay que entrar en moto con anteojos y con una chamarra. El hombre, el centro de atención. Pues ahora hay que poner luces oscuras, mueblecitos.
Y mientras el predicador predica, entonces nosotros comemos nuestra botana. Dígale a su compañero, ¿botana? No seas botana. ¿Cómo? Sí, en alguna ocasión, y bueno, sin decir nombres, me invitaron a ministrar. Y de pronto la dirigente ahí del evento entró con un vestido no solamente espectacular, era un vestido indecoroso, pero tenía sus mueblecitos, ese tipo de hoy que usan en las reuniones del mundo, y sus sofás aquí, allá y allá y allá, su comidita, y mientras yo estaba predicando empezaron a comer. Y sinceramente, con todo el respeto que me merecen, yo les dije, miren, yo quiero decirles una cosa, Dios es digno de honor, Dios es digno de adoración. Ahorita estamos aquí, pero no a apacentarnos a nosotros mismos, sino a glorificar a Dios. ¿Qué les parece si la comida la dejamos para después? Sí, porque algunos ya agarraron, ay, en la iglesia me vengo y acá bajita la mano, saco las palomitas, saco. Dígale a su compañero, están hablando de mí. ¿Tiene hambre? Coma en su casa. ¿O no les decía en esas fiestas que pervirtieron? ¿Cierto? Cuando iban a tener la Santa Cena y comían y bebían y se pasaban. Creo que Dios quiere que tengamos conocimiento de Él, porque vamos a observar gente que Dios va a poner cerca de nosotros, que quizás se ha extraviado de la fe, y que con el entendimiento y el conocimiento que tú has adquirido, fíjate lo que dice Santiago 5:19. Y dice así, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, quiere decir que sí nos podemos desviar de la verdad, ¿cierto? Como lo vimos al principio, escuchando a doctrinas de demonios y a engañadores. Pero dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y le hace volver. Porque ¿qué actitud tenemos nosotros contra un falso profeta o contra un falso hermano? Alguno dice, aléjate de él, porque te va a afectar, porque te va a dañar. Pero si estamos listos, preparados y peligrosos, en el buen sentido, entonces podemos hacer volver de su extravío a quien está en el error, ¿cierto? Si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa, verso 20, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Porque es tremendo cuando alguien se ha desviado de la fe y aparentemente tiene un celo por Dios. Y ves que está tratando de arrastrar a quien pueda al engaño y al error.
Pero es tremendo y triste también ver que en algún momento, cuando ya tuvieron las consecuencias de sus conceptos, empiezan a amargarse. Y no nada más apostatan, ¿sí? Pueden dejar completamente a Dios, de la cual no tendrán esperanza si llegaran a blasfemar contra Dios mismo. Porque es lo que hace cuando un corazón ha caído en engaño, cuando un corazón se ha endurecido por el engaño del pecado. Eso es lo que puede ocurrir. Oremos, ¿verdad? Oremos. Oremos. Paguemos el precio del conocimiento de Dios, del Evangelio. Estudiemos y preparémonos para presentar defensa del Evangelio, para poder convencer a los que se han extraviado de la verdad. Dice verso 19, Santiago 5:19: hermanos míos, ¿alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad? También es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Esa es la versión parafraseada, ¿sí? Santiago 5:20: recuerden esto, el que lo ayude a volver de su error lo ha rescatado de la muerte eterna. Y así verá muchos pecados perdonados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos falta amor de Dios. Como lo estaba diciendo mi esposo hace rato, amor para orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Amor para en determinado momento, si tiene de comer, si tiene hambre, darle de comer, como dice la palabra de Dios. No podemos tener una actitud de alejamiento de aquellos que se han desviado, pero sí nos reta para decir, ¿cómo lo puedo ayudar? Y de pronto me doy cuenta de mi condición, no lo puedo ayudar. Necesito conocimiento, necesito estudiar, necesito orar, necesito pedir sabiduría a Dios porque me duele. ¿Sí? Y eso es algo que yo he observado. Eso es algo que yo he observado en la vida de mi esposo, y no lo digo porque él está aquí presente, pero en estos últimos tiempos hemos visto cómo algunos se han desviado de la fe. Y veo cómo en algún momento él les deja las puertas abiertas y de pronto le llaman por teléfono y le dicen, oye, ¿pero puedo pedirte consejo? Y él dice, sí. Oye, estoy en una necesidad muy grande. Pudiera quizás yo ir ya a otras personas, pero estoy en una necesidad económica y nadie me presta. ¿Tú me puedes prestar? Y mi esposo les dice, sí, ¿cómo no? Y de pronto los ves en internet y gente que se ha desviado de la fe dice cosas negativas en contra de mi esposo. Sin embargo, él los bendice. Y yo digo, híjole, quiero ser como Dios y como Él. Digo, porque veo el ejemplo y eso me pega, ¿sí? Porque como decía él, en cualquier momento cualquiera de nosotros decimos, ay no, si está en desobediencia con Dios, pues que hay que se quede, ¿no? Sin embargo, ahí están los principios de Dios.
Ahí están los principios de Dios, ahí está el amor de Dios, ahí está la conciencia limpia, ahí está el hacer el bien, para que ellos verdaderamente vean a Dios. Pues, ¿qué les parece si oramos? Yo voy a dejarlo aquí porque luego voy a empezar con otro tema que va a continuar. Y me gustaría dejarlo para no iniciar con la continuación del otro tema. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos y mi Señor, sabemos que estamos aquí para equiparnos, porque tú nos quieres hablar, porque tú nos quieres enseñar. Sí, mi Señor. Y mi Dios, haciendo un recuento de todas aquellas personas que nos acordamos que se han desviado de la fe, oh mi Señor, las ponemos en tus manos y oramos por ellas. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos uses, Señor, para ser instrumentos para estas personas que han caído en el engaño y en el error. Oh, mi Señor, en esta tarde queremos hacer un compromiso contigo. Un compromiso contigo para conocerte más, para prepararnos más, pero no para contender, sino para darte a conocer a ellos de una manera sabia, de una manera inteligente. Sí, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor, para guiar a aquellos que se han extraviado de la verdad. Úsanos, Señor, para que ellos sean librados, para que ellos sean convencidos al presentar tu conocimiento de una manera sabia e inteligente. Oh, mi Señor, ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Ayúdanos, Señor, a escoger tu verdad. Como decía el salmista, yo he escogido el camino de la verdad. Porque hay quienes se han dado cuenta que están en error, pero se apacientan a sí mismos. Y han preferido el amor del hombre que tu amor mismo.
y han sido desleales contigo, Señor. Acuérdate, Señor, de todos ellos y atráelos, mi Señor, con cuerdas de amor. Sí, mi Señor, que la motivación como ministros, como personas, como hermanos en Cristo, que nuestra motivación sea el amor nacido de corazón limpio. Oh sí, Señor. Sí, Señor. A ti, mi Señor, en esta tarde te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas. Y decidimos, Señor, cerrar nuestros oídos a las fábulas profanas, a los cuentos, a las modas evangélicas, y renunciar a las cosas del mundo. Oh, mi Señor, que tú pongas a través de tus principios, a través de la obra de tu Espíritu Santo, el fuego en nuestros corazones, la pasión por ti, el deseo que tú seas el todo en todos. Oh sí, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.